El Banco de Inglaterra sube los tipos de interés. El Banco Central Europeo cambia su postura frente al alza de la inflación. La inflación continúa aumentando en la eurozona y las ventas minoristas bajan. El dato de empleo de Estados Unidos sale muy por encima de lo esperado. El crudo completa 7 semanas consecutivas subiendo. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con los anuncios de política monetaria del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, y lo que nos espera para esta semana con el dato de inflación de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El Banco de Inglaterra sube los tipos de interés por segunda vez desde que empezó la pandemia. De los principales bancos centrales, el Banco Central Británico ha sido el único que ha subido los tipos de interés precisamente desde que empezó la pandemia. El Banco de Inglaterra sube los tipos de interés en un 0,25% para dejar la tasa en el 0,50%. Todos los 9 miembros del comité del Banco Central Británico votaron a favor de subir los tipos de interés. La volatilidad aumenta en la libra frente al dólar precisamente después del anuncio del Banco de Inglaterra, pero el billete verde logra recuperar algo de terreno hacia finales de la semana pasada. El FTSE 100 de Reino Unido logra cerrar la semana al alza por encima de los 7.500 puntos. El Banco de Inglaterra se le adelanta a la Reserva Federal de Estados Unidos y al Banco Central Europeo para combatir la inflación. El Banco Central Europeo cambia su retórica y se nota un poco más preocupado por la subida de la inflación que antes. Según Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, la inflación podría durar más tiempo de lo previsto. Lagarde no descarta ahora subir los tipos de interés durante este año, algo que antes no se le escuchaba mencionar. Ya no insiste en que la inflación es temporal. Según los analistas, el Banco Central Europeo podría incluso aumentar los tipos de interés en 2 ocasiones durante este año. La inflación en la eurozona continúa subiendo y eso le pone más presión al Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés. La subida de la inflación en la eurozona parece estar afectando el consumo. Las ventas minoristas salen muy por debajo de lo esperado y caen un 3% cuando se esperaba que hubiesen caído un 1%. Por otro lado, el dato de empleo de Estados Unidos sale muy por encima de lo esperado. Se recalienta el sector laboral estadounidense y aumenta el riesgo de inflación de salarios. La inflación de salarios se produce cuando aumentan demasiado los salarios de los trabajadores. Es verdad que hay más dinero en los bolsillos de los trabajadores, pero al mismo tiempo aumenta más la demanda por los productos y servicios, lo cual ocasiona que los precios de estos aumenten también. Eso hace subir la inflación y a eso se le conoce como inflación de salarios. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 110.000 nuevos empleos durante el mes de enero. Sin embargo, la lectura actual fue de 467.000 nuevos empleos para el mes de enero, muy por encima de lo esperado. La lectura de diciembre incluso fue actualizada al alza a 510.000 nuevos empleos, cuando el dato original era de 200.000 nuevos empleos, o sea que se aumentaron 300.000 empleos más para el mes de diciembre. Esto recalienta el sector laboral, como estamos viendo, y le pone mucha más presión a la Reserva Federal para que suba los tipos de interés. La participación laboral aumenta al 62% y la tasa de desempleo sube del 3,9% al 4%. Pero eso se debe precisamente porque ha aumentado la participación laboral y hay más personas buscando empleo activamente. Los salarios por hora suben un 0,7% cuando se esperaba que subiesen un 0,5%. Este aumento de salarios por hora es lo que principalmente estuvo afectando a los mercados, ocasionando alta volatilidad en el dólar, ya que es precisamente este dato el que más presión le pone a la Reserva Federal para que suba los tipos de interés. Como dijimos, el dato de empleo de Estados Unidos le pone presión a la Fed para que suba los tipos de interés. Se espera que en marzo el aumento podría ser de 0,50% en vez del 0,25% que se tenía previsto. Según los analistas, la Fed se está demorando demasiado en actuar. Todavía no ha terminado con su programa de compra de activos y para empezar a subir los tipos de interés se está tardando demasiado. Se pueden llegar a implementar incluso hasta 5 o más aumentos de tipos de interés durante este año, debido precisamente a que la Reserva Federal se está rezagando. El dato de empleo de Estados Unidos y las heladas en Texas apoyan al precio del crudo.
Se espera que la recuperación económica en Estados Unidos sea bastante fuerte y aumente la demanda por el crudo y sus derivados. Recordemos que Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en el mundo y es por eso que cuando su economía repunta o se expande, la demanda por el crudo y sus derivados también aumenta. Para el lunes de esta semana tenemos la producción industrial de Alemania, la confianza del inversor de la eurozona y el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Para el martes tenemos la balanza comercial de Francia, Canadá y Estados Unidos, así como las ventas minoristas de Italia. Para el miércoles de esta semana tenemos la balanza comercial de Alemania, la producción industrial de Italia y los inventarios de crudo de Estados Unidos. El jueves va a ser bastante importante ya que tenemos el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, uno de los indicadores de inflación más importantes y más seguidos por los mercados, así como las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos y por último el discurso de Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra. El viernes tenemos varios datos también bastante importantes como el índice de precios al consumidor de Alemania y Suiza, y de Reino Unido tenemos varios datos económicos importantes como el Producto Interior Bruto, el índice de construcción, la balanza comercial, la producción industrial, la producción manufacturera y la inversión empresarial. Por último, para el viernes tenemos de la Universidad de Michigan el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar el Dow Jones retrocede por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, pero encuentra algo de soporte alrededor de los 35.000 puntos por ser este un nivel de número entero. Es posible que de aquí el Dow Jones intente regresar hacia arriba, pero de continuar cayendo por debajo de esa zona, la media móvil exponencial de 200 días en los 34.635 puntos podría actuar como soporte. Sobre el gráfico diario del S&P 500 vemos como el índice encontró una resistencia exactamente en el 61,8% retroceso Fibonacci de esta caída. En ese nivel también se encuentra la media móvil exponencial de 55 días y esta confluencia de indicadores en esta zona actúa como una buena resistencia para el S&P 500, de donde el índice rebota hacia abajo. El índice se consolida alrededor de los 4.500 puntos, de donde podría salir en cualquier dirección. De salir hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar una vez más como resistencia, junto con el 61,8% retroceso Fibonacci. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como soporte alrededor de los 4.416 puntos. Sobre el gráfico diario del Nasdaq vemos que el Nasdaq retrocede por debajo de la media móvil exponencial de 200 días y por debajo de los 15.000 puntos. Encuentra algo de soporte alrededor de los 14.488 puntos, de donde intenta rebotar hacia arriba, pero esta media móvil exponencial de 200 días junto con la zona de los 15.000 puntos podría actuar como resistencia para el Nasdaq. Y la media móvil exponencial de 55 días mantiene un buen ángulo de inclinación hacia abajo, indicándonos que la tendencia bajista todavía se mantiene. Por lo tanto, de continuar cayendo, es posible que venga a visitar una vez más la zona de los 14.000 puntos. En Europa vemos como el DAX de Alemania encuentra también una resistencia en la media móvil exponencial de 55 días, de donde rebota hacia abajo y regresa con esa tendencia bajista desde inicios de este año. La zona de los 15.000 puntos podría actuar como soporte para el DAX, así como lo ha hecho anteriormente, pero entre más veces visite ese nivel, más aumentan las probabilidades de que confirme una ruptura real por debajo de esa zona. El IBEX 35 de España estuvo bastante volátil durante el viernes pasado y durante la semana pasada, en medio de alta volatilidad pero sin una dirección clara, ya que estuvo oscilando alrededor de esta zona de confluencia de medias móviles en los 8.680 puntos. Aquí se encuentra la media móvil exponencial de 55 días y de 200 días muy horizontales, indicándonos que pese a la alta volatilidad en el IBEX 35, el índice no tiene una tendencia clara a corto plazo. Hacia arriba, la resistencia más relevante sigue siendo este pico de los 8.867 puntos. Y hacia abajo los 8.500 puntos podría actuar como soporte, seguido por este mínimo alrededor de los 8.328 puntos.
Sobre el gráfico diario del euro frente al dólar vemos cómo la paridad regresa hacia arriba, hace un retroceso parabólico del 100% y llega otra vez al 1.1482, nivel que vuelve a actuar como resistencia para el euro frente al dólar, así como lo hizo en el pasado. De rebotar de aquí hacia abajo es posible que el 1.1400 actúe como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 55 días. O de continuar subiendo y de romper por encima del 1.1500, su próxima resistencia podría estar en la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 1.1535. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI podemos observar el fuerte impulso alcista que ha tenido el commodity, el cual ha sido apoyado por el buen dato de empleo de Estados Unidos. Llega al 93.17 y su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 95.00. Hacia abajo, de llegar a retroceder hacia abajo, la zona del 90.00 podría actuar como soporte, pero esta zona del 86.00 podría actuar como mejor soporte en caso de retroceso bajista en el petróleo WTI. El petróleo Brent también acelera su impulso alcista e intenta romper por encima del 93.00. De continuar subiendo, la próxima zona de resistencia para el Brent también estaría alrededor del 95.00. Y hacia abajo el 90.00 podría actuar como soporte, seguido por esta zona del 86.00. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.